Mi nombre es Matías Lucero, tengo 37 años, trabajo en la UNOVA, la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, y ahí desarrollo tareas en el área audiovisual. ¿Quién es Germán Drexler? Germán Drexler es director de fotografía en actividad profesional, am, que trabaja como la mayoría de los directores de fotografía de manera freelance. Al ser un área muy chica, en esta sede, desempeño básicamente todas las tareas que competen al audiovisual, desde la coordinación, la producción, registro de eventos, de notas, reportajes, entrevistas, quiero decir, hasta streamings y editado de cualquier pieza audiovisual que llegue a mis manos. Tengo la particularidad de haberme dedicado no solo a prácticamente todos los diseños de producción, para decirlo de alguna manera, que existen en términos del producto. Quiero decir cine comercial, cine publicitario, quiero decir lo que antiguamente llamaban las telenovelas o lo que es la ficción para televisión y múltiples formatos, y a la vez me he dedicado a estudiar técnicas especiales de filmación. Entonces me especialicé en el cine 3D y me especialicé en lo que es el video 360, ya sea estereoscópico o monoscópico, para plataformas de realidad virtual, que es en lo que hoy por hoy tengo mayor actividad profesional. Trabajo en coordinación con otras sedes, por supuesto, y hemos realizado algunas cosas más grandes que para dentro de la universidad, para canales de televisión, por ejemplo. El cine, Para mí el cine es una pieza que comunica una idea mucho más compleja de lo que podemos ver en redes sociales, por ejemplo. Está muy pensada, está muy desarrollada la idea, y creo que en eso se distingue con cualquier otra pieza audiovisual, que tiene un concepto y un trabajo bastante más desarrollado. el audiovisual, digamos, o sea, el medio audiovisual en sí es una gran industria de producción que tiene diferentes pantallas, en donde todas esas diferentes pantallas tienden a unificarse en el universo y en el mundo digital. Yo vengo del mundo analógico. Cuando yo me empecé a dedicar a esto, el cine era en celuloide. Eso quiere decir que había toda una serie de procesos fotoquímicos para poder establecer la imagen, para poder formar la imagen, y luego todo lo que era la distribución en sí eran formatos físicos, todos eran formatos físicos. Del mismo modo, la televisión o el video, en donde tuve la suerte de nacer con el video analógico y luego pasar a lo que es hoy por hoy el video digital. En este paso de todo el mundo y el universo hacia lo digital, las pantallas se unifican. Entonces se terminó unificando esa gran industria audiovisual, que apuntaba a diferentes pantallas y que tenía diferentes nichos. Hoy por hoy esos nichos quedaron relegados a lo que es la producción, y la pantalla es la misma para todos. Si tuvieras que plantearte hoy con la universidad y decir, quiero llegar a hacer el mismo contenido que hace Gelatina. De la misma forma, del mismo contexto, pero en vez de aplicado a famosos, a profesionales. ¿Te sentís que estás muy lejos con los productos que tenés, con los productos técnicos que vos tenés para hacerlo? No, no estoy demasiado lejos. Quizá me faltarían algunas luces más, pero estamos como en condiciones. Ah, lo que sucede es que
no es tan importante tal vez el producto con el cual vos estás trabajando, porque hay toda una curva de aprendizaje que tiene que tener aquel que es alumno y o que está en sus inicios, que no tiene que ver ni con el registro, ni con la calidad del registro, que tiene que ver con un aprendizaje de, sobre todo en la dirección de fotografía estoy hablando, y en el resto también, de, de decodificación de la realidad en función de cómo esa realidad se retrata. No, 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 no. No, sí, a ver, podés hacer streaming con un celular, eso ya lo sabemos, pero saliendo del obvio, lo que sí te acercó la tecnología es, bueno, te bajó los costos de los productos que te permiten hacer el streaming. Las conexiones de hoy no son las mismas que las de antes. Podés tener una estabilidad que te permita hacer streaming y los software, tenés software libres para hacerlo de código abierto, como eso es y se usa un montón. Entonces hay toda una serie de ejercicios que no son ejercicios en sí, pero que funcionan como ejercicios, que son los primeros productos que uno hace, ese tipo de cosas, en donde lo más importante no está ni siquiera en el producto en sí, sino en aprender, aprender haciéndolo. Entonces, yo creo que cuando de repente alguien utiliza un equipo de alta gama como webcam o cuando se utiliza dentro de lo que son los canales de streaming que no tienen ningún requerimiento de calidad, sin embargo se utilizan equipos de altísima calidad. Yo pienso que ahí es en donde se empieza a meter un poco la industria, digamos. O sea, ¿por qué? Porque cuando se busca una cámara que cumpla con determinadas condiciones, lo lógico es que se busque dentro de lo que es la industria a nivel de lo que son los productores y los que hacen y fabrican este tipo de productos. No, no creo que vaya a desaparecer para nada. Lo que sí va a pasar es, y lo que ya está pasando, es que mucha más gente puede llegar a entrar en el cine por esto de que la tecnología avanzó a tal punto donde te permite bajar los costos de rodaje por diferentes motivos. Pero no, no va a desaparecer el cine. Tampoco creo que vaya a desaparecer el cine físico, me refiero a ir al cine. Ok. Eh, para mí no. Pueden existir y tener más auge algunas otras formas, como esto que decís del streaming, de algo en vivo, pero la experiencia del cine es diferente porque te metes en una historia que lleva más. O sea, la verdadera forma de apreciar el arte del cine es ir físicamente al cine para mí, es una concepción mía. Dar una historia, llegar a alguien y conmoverlo de alguna manera, transmitir un mensaje a conciencia, me refiero en cuanto a realización y demás, el cine va a seguir estando. Lo que puede pasar es que el cine varíe por moda o por gusto, por consumo, vire hacia más, como pasó estos últimos años, al cine de superhéroes, de Marvel, de DC, de lo que quieras, o volver a, no sé, en su época fueron los westerns. Bueno, digo, puede haber más tendencias para un lado, para el otro, por moda, por época, por lo que vos quieras, pero no va a desaparecer el cine. Pero pueden convivir, porque son dos tipos de consumo diferentes a mi criterio. Uno es más volátil, se olvida, es efímero. Digo, lo que vos subiste hoy probablemente, salvo que tenga un impacto muy grande por algún contexto en particular, se pierden teras y teras de información que se suben por ejemplo, YouTube. Debe haber en algún lugar, la otra se escuchaba la cantidad de videos y de horas por día que se suben y es descomunal. Nadie le presta tanta atención, hay un constante, entre comillas, bombardeo de todo este tipo de información que no se producen tanto. Estos programas de streaming se producen y tienen una alta calidad de algunos, pero la mayoría no tienen tanta producción de atrás, ¿no? Y al ser diario,
a veces suele ser un poco más chato en cuanto al contenido. No es que quiero jugar de purista, pero digo, cuando lo contrapones con el cine, si bien pueden haber películas cómicas, comedia, lo que vos quieras, el mensaje está mucho más desarrollado, hay otro alcance, una cercanía mayor al espectador. Entonces yo creo que eso se aprecia en algún punto. Necesitas engancharte con una historia. Eso u otra cosa que no está aplicada hoy, que dirías, che, está bueno aplicarlo en el streaming o en el cine. Sí, bueno, lo que pasa es que yo estoy en ese camino, porque bueno, mi camino dentro del 360 y la realidad virtual tiene que ver un poco con instalar productos que no existen y que básicamente tienen que ver con el streaming porque es la posibilidad de explorar entornos reales en forma sincrónica, estando en diferentes lugares mediante dispositivos de realidad virtual. Entonces sí, digamos, yo creo que ya estoy en ese camino. Me parece que la masividad es lo que se acaba. Ok. No, no porque no vayan a ser masivos los productos, sino porque la cosa es cada vez más individual la experiencia, independientemente de que estemos todos conectados a la misma pantalla. La idea es, o me parece que va un poco más por ahí. Sí, para mí es algo que se puede exportar, que otros lugares del mundo lo pueden recrear. No sé si con la misma gracia que con lo que se hace en Argentina, tendrán que encontrarle su impronta, pero para mí sí es algo que se puede exportar. Porque nosotros incluso importamos también formatos. El método Reward, que lo mencioné antes, no es el método, no lo creó él, el formato viene de un programa estadounidense. Para mí sí se puede exportar tranquilamente. Los simuladores se exportó, no, CQC se exportó. Fueron cosas innovadoras en su momento que tenían una razón de ser por la tecnología. He visto entrevistas on demand ¿cómo se llama? De Pergolini que contaba que cuando le decían de volver a hacer CQC decía, No puedo. no, porque la gracia es que tenías una semana o unos cuantos días para editar y hacer las notas y demás, y tenías como un resumen Sí, en cosas como llama, un día, pero con la instantaneidad que te da hoy por hoy Internet, la verdad que un programa resumen ya está muy quemado. y aparte, Yo creo que ya está vendido. No, no vendido, porque no lo van a poder vender tan fácilmente como formato. ¿Por qué? Porque antes había un canal y ese canal tenía un montón de regulaciones. Hoy en Internet la regulación no existe. Entonces, simplemente van a tomar el formato y lo van a hacer, lo van a usar. De hecho, yo he visto unos formatos parecidos en otro lado, digamos. Eh, Me parece que ahí Internet, guste o no guste, trabaja a favor de la democratización de las cosas, digamos. Sí, no sé legalmente cómo se manejará eso, no es un área que yo conozca, pero entiendo que hay réplicas en otros lugares solo por ver. O sea, cuando hablamos de contenido producido en Argentina, de streaming, pero cuando subió el contenido, llegó a YouTube, para mí dejó acá de tenés ser tuyo. gringo, fíjate. Sí, como, bueno, mencionábamos el método Rebord, que era igual que el de Estados Unidos. Nada, Rebord no creo que haya pagado Ni un solo una peso. regalía por el formato. Sí, y Para si, mí hay una libertad ahí que no. Entonces, me parece que, me parece que me parece que lo que no termina funcionando en el resto del mundo de estos formatos es que hay un concepto muy individualista. Entonces, ¿para qué tener un canal de streaming si yo puedo tener mi propio canal, mi propia cosa? Acá soy yo, pum, pam, pin y se acabó, digamos. No tengo que tener horas al aire, no tengo que tener nada de eso, digamos. Am, pero bueno, no sé.
O sea, después que varias celebridades se juntan y están juntas con varias cámaras y que eso se arma, pasa, me parece. Digo, es como que... O sea, es difícil hoy pensar en una legislación acerca de un streaming cuando está todo tan cercano y parecido al otro. ¿Qué sé yo? Empieza una batalla interminable en el caso que empieces a legalizar un formato de personas sentadas en una mesa hablando. Bueno, ¿Hasta dónde se puede? Pero para mí, por ahí más que del argentino que le gusta charlar, es de la viveza, ¿no? De poder encontrar cierto producto, poder desarrollar cierto producto o ser primero en algo, sí, ahí sí te la banco de a full, de sargento eso. Pues el resto, qué sé yo. Es complejo lo que decís. Yo creo que no hay un camino único, creo que el camino es de cada uno. Y con esto no estoy tirando la pelota afuera con la pregunta, sino que me parece que sí es interesante em, poder experimentar. Y dentro de esa experimentación uno va eligiendo qué es lo que quiere hacer. Yo con mi camada de compañeros estudiantes, todos estudiamos lo mismo, todos hicimos lo mismo, todos salimos del mismo lugar. Sin embargo, ninguno se terminó dedicando a lo mismo. El único que es director de fotografía en actividad soy yo. Y creo que alguno más. Otros fueron coloristas, otros fueron foquistas, otros terminaron en televisión, otros terminaron haciendo cine, terminaron laburando en el laboratorio. Eh, con esto lo que te quiero decir es que no sé si hay una recomendación en términos de cuáles son los pasos a seguir. Yo sí pienso que la formación tiene dos patas que tienen que ser sólidas. La primera es la investigación propia. La investigación propia es filmar. La investigación propia es producir. La investigación propia es hacer, porque es ahí donde uno aprende de verdad. Es ahí donde uno aprende de verdad el contenido. Después uno tiene que aprender de verdad en cómo trabajar. Y eso se hace trabajando. Se hace trabajando, de alguna manera logrando entrar en un rodaje y luego en otro, y que te convoquen o no, digamos, que te convoquen. Y eso se hace en una red social, no una red social como Facebook, sino una red social en el sentido de que uno va conociendo a uno, que tiene un laburo y que te lleva y que después ese laburo va para otro laburo y así uno va construyendo de alguna manera su entorno y su universo laboral. Yo empecé a estudiar y me recibí de licenciado en diseño gráfico en la universidad en la que trabajo. Durante la carrera cursé materias de audiovisual, referida a documental y a cortometraje, y la jefa de la cátedra me llamó después de terminar de cursar la carrera, aún me faltaban rendir algunos finales y la tesis, para ofrecerme una pasantía dentro de esta área. Así que bueno, estuve haciendo esa pasantía y después quedé en el puesto y a través de los años me fui especializando en esto que nombraba hoy. Yo creo que lo primero que uno tiene que tener es humildad. Y la humildad no es sumisión, sino la humildad es estar siempre dispuesto a aprender. Que vas a aprender, te espera no a vos, sino a todos los alumnos, les espera un camino de aprendizaje muy extenso, muy largo. La universidad simplemente sienta bases que te dicen, bueno, se piensa así, se piensa de esta manera, va para este lado, pero después aprender a trabajar se aprende en el campo laboral. Entonces uno tiene que tener la humildad de poder aprender todo el tiempo. Entonces es como que la parte más fea del medio para mí es justamente esa, ¿no? Es como que todo el tiempo estás en una suerte de inserción laboral constante en un medio que te termina de agarrar y no, en el que terminas de pertenecer y no. No sé si te contesté mucho, pero bueno, me parece que es No, la parte pero más difícil de todo esto.